Buenos días, Iglesia, bienvenidos a este tiempo especial. Alrededor de esta campaña, conociendo quién es Dios, hemos aprendido los nombres de Dios y estos han transformado y edificado nuestro carácter y nuestro entorno. Y hoy veremos el nombre de Jehová, el quién será, el quién es y el quién es. Dispón tu corazón para este tiempo especial. Bendiciones. Iglesia, buenos días, Dios los bendiga, espero se encuentren bien. Vamos a entrar en un tiempito de oración, pero antes les voy a regalar una pequeña porción que está en Jeremías 31:3 y dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor te amó, te ama y te amará por siempre, con amor eterno. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias por mi familia, Señor. También te quiero dar gracias a ti, a Jehová Rafa, que eres nuestro Señor sanador, que nos sana, Señor, de todas nuestras dolencias, que nos sana de todo virus, de toda enfermedad. Gracias a nuestro Jehová Shalom, que nos trae paz en medio de toda esta circunstancia, toda esta inmundicia. Tú nos traes paz. A nuestro Jehová Jireh, quien nos trae nuestra provisión. Gracias porque la provisión, Señor, la economía, lo material, viene de ti, Señor, y lo espiritual también, mucho más, viene de ti. Gracias por cuidarnos, por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, fue un privilegio estar frente a ustedes. Dios los bendiga y nos veremos pronto. Elohim, Dios Todopoderoso, Elohim, tú eres Dios sobre todas las cosas. Tienes todo el poder para crear todo cuanto existe. Elohim, eres grande, a ti sea toda la gloria. Elohim se acuerda de nosotros en su amor y su misericordia. Elohim, Dios que guarda el pacto. Elohim, Dios Todopoderoso, eres el Dios Supremo. Elohim, tienes todo el poder para crear todo cuanto existe. Tú te acuerdas de nosotros en tu amor y misericordia. Elohim, Dios Todopoderoso. Hoy es el día del Señor. Prepárese para la consolación, la exhortación y la edificación. La palabra del Señor con el pastor Jairo Monroy.
Muy buenos días, te saludo con todo el cariño y con todo el amor de parte del Señor Jesús. A ti, a tu familia, qué bueno poder estar juntos ahí con un corazón dispuesto, extendido, con una mente dispuesta a comprender un poquito más acerca de la revelación de Dios que hemos venido estudiando en estos tiempos en nuestra campaña Conociendo quién es Dios. Creo que todos hemos sido bendecidos, muy fortalecidos en la verdad, en la palabra, en la revelación de Dios, teniendo una mejor comprensión que nos ayuda a adorar con mayor profundidad al Señor. Así que hemos tomado, como todos sabemos, este texto de Éxodo capítulo 3, verso 3 en adelante, donde el Señor se le revela a Moisés y le da esta declaración muy importante en donde le dice: yo soy el que soy, este es mi nombre y con este nombre me recordarán todas las generaciones en la tierra. Imagínense cuántas generaciones han pasado desde entonces. Bueno, reconocemos la dignidad, la hermosura, el poder, la gracia, la sabiduría de Dios, su misericordia, tantas cosas hermosas que Él nos ha dado y que hemos venido estudiando en estos días. Así que esta palabra que el Señor dio, esta definición, esta declaración de su nombre, tiene unas implicaciones muy importantes y muy radicales. En realidad, esta palabra, este nombre, yo soy el que soy, está relacionado muy directamente con la necesidad de acabar o de no permitir el politeísmo ni la idolatría, porque Él es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Así que un primer resultado que surge del conocimiento de Dios real, profundo, que hace que nuestro espíritu renazca para vivir para Él, es que no habrá ningún otro Dios en nuestra vida. Entonces, eso quiere decir que el deseo de Dios para su pueblo Israel, como para nosotros la iglesia, que ahora se integra entre los israelitas y los gentiles, es que nosotros le reconozcamos a Él como único y soberano Dios. Así que nosotros somos un pueblo de un solo Dios, somos monoteístas. Muy bien, eso en primer lugar. Entonces, para definir un poco, tratar de entender lo mejor posible, en esta mañana, dentro de este concepto del único nombre y del único Dios, vamos a mirar un poquito acerca de cómo Dios se revela en toda la Escritura como un Dios único, pero que se manifiesta o se revela o se expresa en tres formas: como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero no son expresiones meramente de unicidad, por decirlo así, sino de diversidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas completamente diferentes, pero con la misma esencia, en donde no hay absolutamente ninguna forma de contradicción. Entonces, nosotros como cristianos creemos que Dios es uno y trino, es decir, Él es una unidad conformada por tres divinas personas relacionadas entre sí, como ya dije, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas personas, dentro de toda la diversidad de formas de creencia que hay, dicen muchas veces que los cristianos, nosotros creemos en un Dios de tres cabezas o en tres dioses, y ya estamos diciendo que no hay aquí cabida para el politeísmo. Ahora, eso sucede porque no entendemos el contenido ni entendemos la sustancia de la revelación. Y por supuesto que la triple personalidad de Dios es exclusivamente también una doctrina cristiana y una verdad revelada en las Escrituras que nos enseña acerca de la naturaleza de Dios para que sepamos cómo es que Él existe.
Es la forma en que Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Entonces, si la evidencia bíblica soporta la Trinidad o la Triunidad, es lo que vamos a ver un poquito para que usted tenga algunas bases y fundamentos sólidos, podemos saber que esa verdad es verdadera, valga la redundancia, y el asunto es que comprenderlo es otro asunto. Esto no es, Dios no nos dio todo y nos ha hecho absolutamente conocedores de todos los misterios y de todas las verdades, ¿no? Juan Wesley, por ejemplo, dijo: tráeme un gusano que pueda comprender al hombre, y entonces yo te enseñaré un hombre que pueda comprender al Dios triuno. Así es. Es decir, lo que nosotros podemos comprender acerca de Dios y saber de Él por la revelación de la palabra es un aspecto mínimo. Y aunque hay muchas verdades fundamentales que tienen que ver con esta verdad, ahí nos da la base suficiente para nosotros saber cómo relacionarnos con Dios. Entonces, una mente finita jamás podrá comprender una mente infinita como la de Dios. Dios le ha comunicado al hombre que no es exhaustivamente, no es algo que Él puede revelar absolutamente todo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que observemos todas las palabras de esta ley. Es decir, el Señor ha dado como revelación aquellas cosas que son suficientemente claras y determinantes para que nosotros sepamos cómo relacionarnos con Él. Y nos dice cómo es que Él, en su divinidad, en su grandeza, se relaciona con nosotros. La Biblia enseña la verdad de la triunidad de Dios de una manera implícita, tanto que en el Antiguo Testamento el desarrollo y delineamiento de esta doctrina fue dada debido al surgimiento de grupos heréticos en el Nuevo Testamento. Estoy diciendo, se tuvo que delinear esta doctrina porque surgieron grupos que estaban tratando de producir herejías, como las que he mencionado, o maestros que negaban ya sea la deidad de Cristo o la deidad del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, este principio, esta verdad de la triunidad de Dios, que no se encuentra en la Escritura, como muchos dicen, ahí donde habla de triunidad o de la Trinidad, por supuesto que no, pero en esencia se ve, se muestra esas acciones específicas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por esta razón, a través de la historia, la Iglesia ha tenido que apersonarse de muchas cosas para orientarlas, para organizarlas, para dirigirlas en la manera adecuada, de tal manera que nosotros hoy tengamos claridad respecto a qué es lo que creemos, quién es Dios, cómo se manifiesta y cuáles son las maneras en que Él tiene para obrar en la tierra y revelarse a sí mismo. Muy bien, dicho esto, entonces, en primer lugar, vamos a mirar que en la relación Padre, Hijo y Espíritu hay distinciones bien reconocibles. En primer lugar, vamos a hablar de la unidad en la diversidad. En el ser de Dios hay tres distinciones personales
dentro de una esencia divina, una sola esencia divina. Por ejemplo, en la personalidad en el hombre, esto implicaría independencia de voluntad, acciones y sentimientos que llevan a un comportamiento particular, peculiar, individual de una persona. Esto no se puede enseñar o pensar que podría darse en conexión con la triunidad o con la Trinidad. Porque obviamente ahí son tres, pero con una esencia única. No hay diferenciación, no hay independencia, no hay individualización, es decir, donde cada uno actúa en manera propia, en voluntad propia, porque todo esto está unido en la misma esencia de Dios. Cuando decimos entonces que Dios es unidad, queremos decir que aunque Dios es en sí mismo un centro de vida de tres facetas, su vida no está dividida en tres. Él es uno en esencia, en personalidad y en voluntad. De otra manera, no se podría entender a un Dios único como está revelado en la Escritura. Cuando nosotros decimos entonces que Dios es una Trinidad en la unidad, queremos decir que hay una unidad en la diversidad y que la diversidad se manifiesta a sí misma en personas, en características y en operaciones. Entonces, el Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es quien sella, actúa según la voluntad del Padre y del Hijo. Así que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo honran al Espíritu Santo. No hay una sola grieta, una sola fisura, por pequeña que sea, que vayan en direcciones diferentes. Pero actúan, obran en formas diferentes. En segundo lugar, igualdad en dignidad. El primer punto es unidad en la diversidad. Segundo, igualdad en dignidad. Hay perfecta igualdad en la naturaleza, honor y dignidad entre las personas de la triunidad. La paternidad pertenece a la mera esencia de la primera persona y así fue desde toda la eternidad. Es decir, la paternidad, Dios como Padre, como lo hemos estudiado, nuestro Abba Padre, es una propiedad personal y única de Él. No hay otro Padre. En Efesios 3:15 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, Dios es absolutamente nuestro progenitor, el creador de todo cuanto existe, el responsable número uno, por decirlo así, el sustentador de todo, el que ha hecho todo, es Padre de todo y de todos. El Hijo es llamado el único engendrado, Salmo 2:7, tal vez para sugerir unidad más que derivación. Es decir, Jesús no es una derivación, ¿no?, por el hecho de que dice la Escritura que fue creado, sino que Él es de la misma esencia. Él es uno con el Padre. Cristo siempre reclamó para sí mismo una relación única con Dios como Padre, como su Padre. Esa era reiterativo en Él,
en sus charlas, en su enseñanza, en sus confrontaciones. Y una de las situaciones que más le causó contradicción de parte de los religiosos, los judíos y todos los grupos religiosos de la época. Por eso es que ellos, los judíos, lo escuchaban atentamente, o aparentemente mejor, y no esperaban la respuesta de Jesús. No querían entender, mejor dicho. No abrían el corazón, no estaban predispuestos a entender la palabra. Lo que ellos habían estructurado ya estaba tan estructurado que no cabía absolutamente nada, ninguna otra cosa, ninguna otra explicación, así viniera del Señor Jesús. Lo único que ellos buscaban era matarlo. ¿Por qué? Porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que en el concepto de los demás, de los hombres, de los conocedores de la religión y de las Escrituras, eso no cabía en su mente ni en su corazón. Pero Jesús estaba cierto, porque así era, así es y así será. En Juan 5:18 dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado para ellos, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ahora, yo espero que usted esté tomando nota de estas cosas, no solamente escuchando, porque tal vez se le va a olvidar. Ahora, si puede, posteriormente, vuelva y revise este video, esta enseñanza, con un cuaderno en la mano y tome nota, porque eso es para su propio beneficio y como herramienta para poder compartir con otras personas. Así que sigamos adelante. Por otro lado, el Espíritu Santo es revelado como solamente el único que conoce las profundidades de la naturaleza de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: porque el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Nadie comprende los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu Santo. Así que ahí hay una connotación muy importante que reúne y que une este aspecto que estamos hablando de la divinidad como una sola, pero expresada en tres personas, con la misma esencia. Imagínense que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, conoce la profundidad del Padre y del Hijo, porque en ellos no hay nada escondido, Dios no tiene nada escondido. La única cosa, porque hay algunas prerrogativas que son respetadas como Padre, por ejemplo, es que la venida del Señor Jesucristo, que está escrita y determinada en la palabra una vez se cumplan muchos eventos, no la sabe sino el Padre. Así que eso, en lugar de decir que, wow, entonces sí hay cosas, eso honra y dignifica al Padre como Padre, porque Él es la máxima autoridad de todos. Pero en esencia, toda su divinidad, su grandeza, su poder, su sabiduría, su ciencia, su conocimiento, su verdad, su poder, su sanidad, su restauración, todo está abierto para el Hijo y para el Espíritu Santo, que nos lo revelan a nosotros. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la diversidad de operaciones, como dice la palabra. En la redención del hombre, por ejemplo, es claro que un cierto grado de subordinación está involucrado en relación y pensamiento, aunque no en naturaleza. Es decir, primero está el Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Allí hay un grado de subordinación que no es
por imposición, como nosotros de pronto lo pensaríamos, porque la naturaleza humana está degradada y desorientada y desorganizada. Entonces tratamos de componer cosas a nuestra manera, pero como es la manera de Dios, ahora por eso es que Dios establece los órdenes, establece las autoridades, establece y especifica la armonía en que todo debe caminar, y por eso establece mandamientos, estatutos y decretos para que el hombre pueda someterse a ellos y encontrar la manera correcta de cómo relacionarse con Dios. Sí, por supuesto, tiene que haber un orden. Entonces el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero en ese orden, pero eso no quiere decir que son uno más importante, el otro menos y el otro menos. En esta diversidad de operaciones, entonces, el Padre dice la palabra, trabaja a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Cristo puede decir, mi Padre es mayor que yo. Porque Él entiende la subordinación en amor que tiene hacia el Padre y que el Espíritu Santo tiene también hacia Él y hacia el Padre. Hay un orden de autoridad muy importante. ¿Saben una cosa? Uno de los parámetros que yo creo que el Señor va a utilizar para medir la lealtad, la dirección, la santidad, la motivación del corazón correcto en el servicio al Señor al final de todas las cosas, es cómo vivimos nosotros este principio de autoridad. Para todos es difícil someternos a una autoridad. Es difícil someternos a la autoridad de los padres, o de pronto a la autoridad de un hermano mayor. Es difícil someternos a la autoridad del profesor o del policía. De hecho, se ha borrado casi completamente, bueno, para los grupos subversivos, o que no quieren la ley, o que no quieren el orden, ¿no? Pero todo eso es una manifestación simplemente de la naturaleza del ser humano, porque todos estamos en esa dimensión. Siempre luchamos con cómo someternos a la autoridad. Por supuesto que tenemos nosotros motivos muchas veces para decir, pero ¿por qué tengo yo que someterme a esta situación? Pero cuando tú lo haces, cuando lo hacemos, porque el Señor ahí está presente, en el Señor y para el Señor, Él va a usar esa circunstancia para gloria suya y para bendición de nosotros. Porque aunque tengamos que pasar por el molino, al final tendremos una esencia mucho más santa y bendecida por el Señor. Recuerden a Agar, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Y dice también, como el Hijo es enviado por el Padre, así el Espíritu es enviado por el Hijo. ¿Se dan cuenta? El Padre envió al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también se habla de él como la promesa del Padre. ¿Se dan cuenta? Pero el Espíritu Santo no vino hasta que Cristo vino, venció y fue exaltado a lo más alto. Entonces vino el Espíritu Santo. Como fue el oficio del Hijo revelar al Padre, así es el oficio del Espíritu revelar al Hijo, como Cristo testificó. En Juan 16, 13, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. ¿Da cuenta? No hablará por su propia cuenta. El Espíritu no es así. Él toma del Padre y del Hijo, es su esencia, y lo que ellos han dicho es lo que Él dice. Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará
dará a conocer a ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? El siguiente punto que vamos a mirar tiene que ver cómo las Escrituras revelan toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, esta verdad de la esencia de la unidad, pero diversidad a la vez, de Dios manifestada a nuestro favor. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno solo, unidad. Pero aquí también podría traducirse: el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. El Nuevo Testamento es aún más explícito en esto. En 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6 dice: de modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. ¿Se da cuenta? Ídolos, dioses, Elohim. ¿Se da cuenta? Que Elohim se refería solamente a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también a otros dioses. Aquí dice que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya así llamados dioses, aunque los haya, ya sea en el cielo o en la tierra, y dice Pablo, y por cierto hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, vea, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Se da cuenta cómo hace esa interrelación? Con una connotación muy importante, tanto de la unidad como de la diversidad. En conclusión, mis queridos hermanos, esta mañana, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos afirma poderosamente la revelación de Dios, Yahweh, o Jehová, como nosotros decimos, como triuno y manifestado en unidad de propósito para nuestra salvación. Ahora, es el Espíritu Santo quien revela todas estas verdades a nuestro corazón. Por eso, cuando honramos al Espíritu, honramos al Hijo. Y el que honra al Hijo, dijo Jesús, honra también al Padre. Así que aquí estamos aprendiendo algo que es supra beneficioso para todos. Más que el hecho de tener al Señor como sanador o como proveedor respecto a todas las cosas que necesitamos. Acá tenemos la bendición de percibir quién es Dios, de honrarlo, de adorarlo, de darle la dignidad, de entronarlo en nuestro corazón, en nuestra familia, en el área ministerial del trabajo profesional o de cualquier área y de servicio en cualquier forma. Pero como lo dijimos, una mente limitada no puede comprender completamente a Dios, pero lo que tenemos lo podemos entender y sobre todo hacer. Él se ha esforzado en revelarse y manifestarse a sí mismo, de tal manera que lo revelado nos sirva para comprender eso que les he dicho, que Él es digno de adoración y de ser amado por encima de todas las cosas. Por eso está el primer mandamiento:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y cuando amamos al Señor en esa dimensión de dignidad, entonces nos podemos amar los unos a los otros con genuinidad, con respeto, con honra, comenzando por casa, por tu hogar, por tu familia extendida, por tu familia que es la familia eterna, la familia de Dios. Es por esta razón que Él se revela entonces, y se ha revelado como Dios único, poderoso, sublime, eterno, como nuestro estandarte, como amo, Señor absoluto, como proveedor, el que nos vio y escuchó nuestro clamor y necesidad y vino a buscarnos para ser nuestro Emmanuel, quien es nuestro perdón, nuestra justicia y reconciliación, y que nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra y por la verdad que es expresada desde tu corazón hacia nuestro corazón. Lo recibimos esta mañana, límpianos con tu sangre y produce en nosotros, en este altar que te ofrecemos, una adoración genuina, poderosa y transformadora para bendición nuestra, de nuestras familias, de la iglesia y del mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos pronto. Buenos días, iglesia. Este es el tiempo de los diezmos y las ofrendas para el Señor. Pero antes de orar, quiero compartir con ustedes Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Dice así: Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad, todo es tuyo cuanto hay en el cielo y la tierra, y estás encima de todo, Padre Celestial. De ti proceden las riquezas y el honor, y lo gobiernas todo. De tus manos están las fuerzas y el poder. A ti damos honra y gloria en esta mañana y pedimos la bendición del Padre, agradecidos por tu provisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ofrendar dando gracias al Señor por lo que ha provisto a nuestras casas con nuestros empleos. Bendiciones, familia. Bendiciones. Qué maravilloso y buen atributo. Jehová, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Así es.
Un Padre que envió a su Hijo Jesucristo y deja al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Dios siendo 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, les bendecimos, les amamos mucho, que tengan una semana llena de la presencia del Señor. Bendiciones.